¿cómo estás? Mi nombre es Walter Requejo. En esta oportunidad vamos a crear una base de datos a través de código. ¿Ok? Bien, comencemos. Si ustedes se dan cuenta, ahorita yo estoy en el Management Studio del SQL Server. En esta versión es un SQL Server 2016. Para poder conectarme, yo tengo la opción donde dice Connect Object Explorer. Pico acá y me sale la ventanita para yo poder loguearme. Cuando yo me quiero loguear a una instancia de base de datos, yo tengo dos formas de poder autenticarme o dos formas de poder conectarme. La primera, que es Windows Authentication o autenticación a nivel de Windows, y la otra es a nivel de SQL Server Authentication. Bien, la primera, yo me estoy logueando con un usuario local, un usuario Windows, que en esta oportunidad ya está creado y está enlazado en esta oportunidad en mi Management Studio. Y la otra opción es conectarme a través de autenticación SQL, ya sea por un usuario que yo cree a nivel de base de datos. En esta oportunidad me voy a crear o me voy a loguear, perdón, a nivel de Windows Authentication. Me conecto, yo tengo varias opciones. Siempre cuando nosotros creemos una base de datos, siempre se va a almacenar o se va a crear en la opción donde dice Database. Despliego Database y acá me van a aparecer todas las bases de datos que yo cree. En la parte superior tengo System Database, que son las bases de datos del sistema, que son la MSDB, que son la MDB, la Master y la TeamDB. Cuando yo despliego, van a estar estas cuatro bases de datos siempre cuando se instala en esta oportunidad el motor de base de datos, siempre van a crearse esta base de datos por defecto. ¿Bien? Ahora, en esta oportunidad, como yo voy a crear una base de datos nueva, todas las bases de datos se almacenan donde dice database. Bien. Entonces, yo tengo acá ahorita el código o el query en el cual yo voy a crear mi base de datos. Vamos a explicar esta parte. Cuando yo creo una base de datos por defecto y, por ejemplo, yo al crear mi base de datos con el Create Database ventas, en esta oportunidad que la base de datos que yo voy a crear es ventas, si yo lo creo ejecutando este código, yo estoy creando la base de datos, pero los archivitos, tanto MDF y LDF, que son propios cuando se crea una base de datos, se almacenan o se dirigen donde están las rutas que se instalaron al inicio cuando hicieron la implementación o en este caso la instalación de su motor de base de datos. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos crear una base de datos en unas rutas específicas que nosotros queremos darle? Bien, en esta parte vamos a ver. La primera parte, si ustedes se dan cuenta, yo tengo lo que es el punto MDF. Bien, mi base de datos es venta y yo lo estoy colocando como archivo, o mi archivo primario, en esta oportunidad, o mi file group, que viene a ser primario, se llama ventas MDF. Ok, cuando yo creo una base de datos, siempre se crean estos dos archivitos, lo que es el punto MDF y el punto LDF, que son propios y siempre se van a crear cuando crean una base de datos. Bien, entonces, acá yo le estoy indicando de que mi archivo MDF, ok, mi nombre lógico se va a llamar ventas, ok, o también le puedo llamar que se llame ventas-data. Y el file name va a ser el archivo o el nombre de archivo donde se va a crear, se va a llamar en este caso ventas.mdf. Ahora miren, yo le estoy colocando una ruta específica que se va a crear en la C, dos puntos, dentro de la carpeta UPC y se va a crear mi base de datos o mi primer archivito .mdf que se va a llamar ventas. Bien, el tamaño, recuerden que el tamaño de este archivo es un tamaño inicial que lo estoy creando que se cree a través de 10 megas. Bien, con tamaño inicial de 10 megas. Bien, el max size me está indicando que cuánto es el tamaño que mi base de datos va a crear o en este caso se va a crear. Yo le estoy poniendo ilimitado, un límite. Un límite me indica que es ilimitado. Esto va a ser en función o hacer referencia en función al tamaño de mi disco de la unidad donde yo estoy creando mi archivo MDF, ¿ok? En este caso, mi archivo ventas. Recuerden que yo lo estoy creando en la unidad Z, ¿ok? Entonces, miren, el file group, también le estoy colocando un tamaño de
bueno, 65.536 KB. Bien, ahora miren, como yo ya creé, o yo ya tengo, perdón, ahorita mi primera parte, en este caso hablando del MDF, este es mi primer bloque para crear mi primer archivito de base de datos, que es el punto MDF. Ahora, para yo crear el otro archivo, en este caso que es el log, el punto LDF, que es el transaction log, bien, es de la siguiente manera. Yo pongo log on y de igual manera, si ustedes se dan cuenta, yo le ubico una ruta específica donde yo quiero que se guarde el archivo .ldf. Recuerden que mi primer archivito lógico, en este caso era ventas data, y mi segundo archivito, que en este caso es el LDF, viene a ser ventas bajo o ventas guión bajo log, y se está creando en la unidad D. ¿Ok? Yo le estoy indicando de que mi size, en este caso el tamaño, va a ser de 5 megas, y mi max size yo le estoy indicando que sea de 2 gigas. Miren, si yo le estoy colocando el max size que sea de 2 gigas, quiere decir que mi archivo LDF solamente va a crecer hasta este tamaño, que es en este caso 2048 gigas. ¿Ok? En este caso, yo le estoy indicando, o perdón, si yo le pongo MB, que son 2048 megas, estoy indicando que sea 2 gigas. Al llegar a este tamaño, que es al 2048 megas, ¿ok? Yo le estoy indicando que hasta ese tamaño o hasta ese max size solamente puede crear o puede crecer mi base de datos, o en este caso, perdón, mi archivo lógico o mi archivo .ldf. Una vez que este archivo llegue hasta este tamaño, ya no va a seguir, en esta oportunidad, ya no va a seguir creciendo porque yo ya lo limité. Vuelta el MDF, ustedes se dan cuenta que yo le estoy poniendo un límite. Acá le estoy poniendo que sea ilimitado y acá sí yo lo estoy limitando a que sea a 2 gigas. Recuerdan que 2048 megas es igual a 2 gigas. ¿Ok? Entonces, miren, al crear todo esto, yo estoy creando mi archivo, en esta oportunidad, MDF y MLDF, que son mis dos archivos de base de datos que conforman mi base de datos ventas. Mi primer archivito pesa 10, mi segundo archivito pesa 5, entonces quiere decir que mi base de datos, la cual yo voy a crear, va a ser de 15 megas. ¿Ok? Recuerden que en los MDF, ¿ok? Acá se guardan toda la información de mi base de datos, ya sea filas, ya sea columnas, ya sea todos los datos ingresados, ya sea a través de una aplicación o por el usuario. Bien, mientras en el archivo LDF, ¿ok? En donde dice ventas log, se van a registrar todas las transacciones que yo realice. En este caso quiere decir todas las modificaciones que yo realice en mi archivito ventas. Ya puede ser, por ejemplo, un ejemplo puede ser si yo hago todas mis inserciones, en este caso, en mi tabla que se puede crear más adelante, por ejemplo, persona. Cuando yo inserte todos los registros de esas 10 personas, esas transacciones se van a estar registrando acá, en mi LDF. Recuerda que un insert, un update y un delete es una transacción que todas esas modificaciones que yo estoy haciendo dentro de mi base de datos, recuerden que toda mi información está dentro del MDF y cuando yo haga las modificaciones, ¿ok? O estas modificaciones que se realizan dentro del MDF se están a registrar acá, pero como transacciones, que son el insert, que es el delete y que es el update. ¿Ok? Entonces yo le doy F5. En este caso me está indicando, bueno, creo que hay algo abajo. A ver, sintaxis incorrecta. Vamos a ver un ratito, por favor. Creo que acá, bueno, acá se había quedado este, esa sentencia. Bien, entonces miren, vuelvo a ejecutar. Aún no se crea la base de datos porque acá tengo todavía Adventure Word. Pongo F5, esperemos un momento y ya se creó mi base de datos. Entonces, si yo me voy acá, voy a validar, refresco y ya tengo mi base de datos ventas. Bien, entonces, ¿cómo valido que serialmente esos dos archivitos se han creado acá, donde yo tengo este, mis unidades? Acá hay una vista o un procedimiento almacenado, perdón, que es el sp-heldb y el nombre de mi base de datos, que es ventas.
yo al ejecutar este procedimiento almacenado me va a indicar dónde es que se creó mi base de datos. En este caso se tiene que crear en la unidad C y en la unidad D. En la unidad C mi archivo MDF y en la unidad D mi archivo LDF. ¿Ok? Ejecuto. Y si ustedes se dan cuenta, efectivamente, yo ya tengo creado mi base de datos que se llama ventas, que es la que está en la parte superior. Mis archivos lógicos que yo le dije que es el primero, que es mi file group, en este caso primario, es ventas data y se ha creado acá, que es un nombre lógico, y mi archivo físico, que es el MDF, está en la C, UPC, ventas MDF, y si ustedes se dan cuenta, se ha creado en las rutas donde yo le he indicado. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta y queremos validar efectivamente que mi base de datos, como en un inicio le dije que era 15 megas, yo me voy a la base de datos, doy clic derecho, me voy a propiedades y si ustedes se dan cuenta, el tamaño de mi base de datos es de 15 megas. ¿Por qué? Porque 10 megas le coloqué para mi archivo MDF y 5 megas para mi archivo LDF. Bien, y si queremos ver cuáles son todas las bases de datos que se han creado, tenemos la vista, o perdón, el procedimiento almacenado que es SP Database. Puede ser exec SP Database y le doy F5 y se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, con esta vista yo puedo ver todas las bases de datos que se han creado, incluyendo el sistema. Bien, ha sido un gusto poder compartir contigo cómo nosotros podemos crear una base de datos. Bien, hasta la próxima.